Pues, como decía el pastor Joaquín, os traigo saludos de la Comunidad Bautista de Madrid y la verdad es que es un privilegio poder estar esta mañana con vosotros compartiendo la palabra. Si yo os preguntase qué es una ONG, estoy segura de que la mayoría de los que estamos aquí sabríamos decir lo que es, o por lo menos decir algo, ¿verdad?, de lo que es. Su significado literal es organización no gubernamental. Se trata de entidades de iniciativa social y fines humanitarios. Me voy a quitar esto, que me vais a escuchar mejor y yo también voy a estar mejor. Se trata de entidades de iniciativa social y fines humanitarios que son independientes de la administración pública y que no tienen afán lucrativo. Estas instituciones tienen un amplio espectro de ayuda, tanto a nivel local como internacional. Cuando surge un desastre en el mundo es cuando se empiezan a mover conciencias sobre las necesidades y falta de acceso a servicios básicos que tienen miles de personas. A veces se necesita ver de cerca una catástrofe para hacerse una idea del estado en que quedan muchas familias. El hambre, la falta de un hogar digno y el no tener oportunidades para salir de una situación de pobreza extrema puede parecernos algo lejano aquí. Pero son situaciones que se dan a diario en muchos lugares del mundo. Todos los días miles de personas tienen que buscarse la vida para llevarse un plato de comida a la boca, para acceder al agua potable, para poder asistir al colegio. El personal de una ONG puede ser profesional o voluntario, ambos imprescindibles para el buen funcionamiento de la misma. Se calcula que hay como 10 millones de ONGs en todo el mundo. Nos ha tocado vivir en una sociedad que piensa que es la número uno en todo, también en el invento de la solidaridad. Pero todos sabemos que la solidaridad no la ha inventado nadie y que nace probablemente al mismo tiempo que el hombre. Como dijo Coelet, o el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. En el Nuevo Testamento vemos cómo Pablo fundó una de esas ONGs que hoy tienen tanta popularidad entre nosotros. Vamos a leer en 2 de Corintios 8 y me vais a permitir que voy a leer en esta ocasión en la versión de la palabra, no es la Reina Valera del 60, pero me podéis seguir perfectamente. Aunque luego, cuando siga introduciendo la palabra que hoy quiero traeros, volveré a la Reina y Valera. En 2 de Corintios 8 nos dice esto Pablo: queremos, hermanos, que tengáis información sobre la colecta que por inspiración de Dios ha tenido lugar en las iglesias de Macedonia. Porque a pesar de las muchas tribulaciones que han soportado, su alegría es tanta que han convertido su extrema pobreza en derroche de generosidad. Testigo soy de que han dado espontáneamente lo que podían e incluso más de lo que podían. Con la mayor insistencia nos rogaban que les permitiéramos colaborar en la colecta y en la ayuda a los hermanos. Y más allá de nuestras expectativas, ellos mismos se ofrecieron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, ya que esta era la voluntad de Dios. En vista de ello, hemos pedido a Tito que lleve a feliz término entre vosotros esa colecta, ya que él la comenzó. Destacáis en todo, en fe, en elocuencia, en conocimiento, en entusiasmo y en el cariño que nos profesáis. Pues a ver si destacáis también en lo que se refiere a la colecta. No se trata de ninguna imposición, sino que, a la vista del entusiasmo de los demás, quiero comprobar la autenticidad de vuestro amor. Ya conocéis
cuál fue la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico como era, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Y es mi opinión al respecto que si el año pasado tomasteis la iniciativa no solo para realizar la colecta, sino incluso para proyectarla, la llevéis ahora a feliz término. Así, vuestro entusiasmo al proyectarla se corresponderá con su realización práctica, de acuerdo con las posibilidades de cada uno. Si la disposición es buena, a nadie se le piden imposibles. Lo que dé es bien recibido, porque tampoco se trata de que vosotros paséis estrecheces para que otros vivan holgadamente. Se trata de atenerse a un criterio de equidad, que en este momento vuestra abundancia remedie su necesidad, para que su abundancia remedie en su día vuestra necesidad. De este modo reinará la igualdad, como dice el Señor en la Escritura: a quien recogió mucho, como no le sobrará, y a quien recogió poco, tampoco le faltaba. Doy gracias a Dios por haber hecho que Tito comparta mi preocupación por vosotros, apenas ponerse espontáneamente en camino hacia vosotros. Con él envío a ese hermano a quien todas las iglesias alaban por su servicio al anuncio del mensaje evangélico. Es más, ha sido incluso designado por las propias iglesias para que me acompañe a llevar esta colecta, de cuya administración me he hecho cargo para gloria del Señor y en prueba de mi buena disposición. Evito así toda posible crítica que pudiera ocasionarme la administración, que tan crecida suma, ya que quiero hacer las cosas con toda honradez, no solo a los ojos de Dios, sino también a los ojos de la gente. Envío también con ellos a otro hermano nuestro, cuya solicitud he tenido ocasión de comprobar muchas veces y en diversas circunstancias. Ahora incluso se muestra mucho más solícito al fiarse plenamente de vosotros. Tito, ya sabéis, es compañero mío y colaborador en favor vuestro. Los otros hermanos nuestros son delegados de las iglesias y gloria de Cristo. Así que dadles pruebas de vuestro amor y de que tengo razón para estar orgulloso de vosotros ante las demás iglesias. Hasta aquí la palabra del Señor. En este capítulo se nos detalla cómo se organiza la recogida de la ofrenda que va destinada a los cristianos en Jerusalén. Y además se nos dan dos ejemplos que animan a los cristianos a contribuir con esta causa. Pueden ser varios los factores que hicieran que los cristianos en Judea necesitaran de la ayuda de otros hermanos. Después de Pentecostés, los judíos y prosélitos de otros lugares que se hicieron discípulos en aquella ocasión permanecieron en Jerusalén por algún tiempo para aprender más de la fe verdadera. Cuando era necesario, los compañeros creyentes los ayudaban con gusto a llevar la carga que suponía quedarse allí tanto tiempo. Leemos en Hechos 2, 41-44. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Otro punto de esta necesidad puede ser que, como sabemos, muchos de los cristianos en Judea habían dejado de trabajar y habían vendido todo lo que tenían porque estaban esperando ya la segunda venida del Señor. Leemos en Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido,
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. También sabemos que a mediados de los años 40 un hambre asoló Judea. Por cierto, que este hecho fue anticipado por uno de los profetas de la época, en Hechos 11, 27, 30, y sabemos que esta situación se alargó al menos hasta el año 49. Nos dice Hechos 11: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pablo se ocupó de promover esta recogida de la ofrenda. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 16, del 1 al 4. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Es decir, surge una necesidad y el resto de los hermanos se ponen manos a la obra para ayudar a cubrir esta necesidad. Como veis, muy parecido a lo que hoy son las ONGs, ¿verdad? Nada nuevo bajo el sol. Y también, como veis, como seguimos haciendo, gracias a Dios, los cristianos, hasta el día de hoy. A lo largo de todo este capítulo, vemos cómo se organiza este gran servicio. Sabemos que la mayordomía cristiana es algo que surge del corazón, es algo espiritual. No cabe duda que para que ésta llegue a buen fin, necesita también de organización. Pablo nos da las indicaciones de cómo se va organizando la recogida de esta ofrenda entre los corintios. Por lo que vemos en el texto, los corintios hace tiempo que tenían la voluntad de participar en esa gran ofrenda que iba destinada a los hermanos en Judea, pero por algún motivo que desconocemos, todavía no habían materializado ese hecho. Pablo los anima a terminar aquello que antes manifestaron que querían hacer. Para ello envía a Tito, que tiene la voluntad de exhortar a los corintios y participar en la organización de esta gran ofrenda que se está recogiendo en diferentes iglesias del imperio. Y no solo envía a Tito, sino que también envía a unos hermanos, nos dice la palabra, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y a otros hermanos que han designado las diferentes iglesias. Lo leemos en los versículos de nuestro capítulo 8 de 2 de Corintios, en los versículos 16 al 19 y 22 al 24, que dicen: pues gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias
la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo muestra las cartas de presentación, ¿verdad?, de quién va a Dios. En estos versículos no solo se nombra por su propio nombre a Tito, sino que sabemos también que van otros, como hemos dicho, con él. Lo que realmente tiene importancia es que detrás de esta ofrenda hay una organización, un gran equipo que tiene una importantísima tarea de mostrar la comunión práctica entre los cristianos. Un equipo que goza del reconocimiento de los hermanos, que trabaja en el servicio al Señor y que asume una gran responsabilidad, según se nos dice en los versículos 20 y 21 de nuestro capítulo, que dice: procurando hacer las cosas honradamente, pero también delante de los hombres. Tienen entre manos una abundante ofrenda, la cual tienen que administrar con honradez delante del Señor y también delante de los hombres. Tarea nada fácil, porque solo Dios sabe lo que hay dentro de nuestros corazones y no siempre podemos mostrarlo o demostrarlo a los hombres, ¿verdad? Además de coordinar el equipo para la recogida y administrar esta ofrenda, Pablo tiene otra labor muy importante, que es la de animar a los hermanos en esa recogida. Hoy hemos visto también muestras de ese ánimo, ¿verdad? Nuestra hermana nos ha animado con el tema de las cajitas, el pastor Joaquín también en cuanto a la recogida de la ofrenda. Es algo que va con nosotros, hay veces que nos tienen que animar, ¿verdad? Nos tienen que manifestar ese amor para que nosotros al mismo tiempo también seamos dadivosos y amemos a los demás. Ya hemos dicho que hacía tiempo que los corintios tenían ese deseo en su corazón, pero que hasta este momento en que se escribe esta segunda epístola, todavía no habían materializado ese deseo en hechos. Y Pablo les cuenta cómo han participado otros. Y les pone como ejemplo a las iglesias de Macedonia. Estas iglesias, entre otras, son las iglesias de Filipo, de Tesalónica, de Berea. Pablo les dice a los corintios que estas iglesias están pasando por grande prueba y profunda pobreza. Los versículos 1 a 5 nos lo dicen. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pero esta situación, lejos de impedirles el dar, lo que provocó en los macedonios es el estímulo para dar. A dar con generosidad. Una generosidad que provoca en Pablo un gran gozo. Por las palabras que se usan en estos versículos, podríamos decir que estas iglesias se encontraban casi en la miseria. Pero esto no les había impedido dar con generosidad para ayudar a otros, para ayudar a sus hermanos en Judea. Y Pablo cuenta esta experiencia que sin duda ha impactado primeramente en él mismo, para animar a los corintios que no están pasando por ninguna estrechez económica, como nos dice el propio texto, a materializar ese deseo que sin duda Dios puso en sus corazones. Seguramente a muchos nos recuerdan estos versículos al pasaje de la viuda, ¿verdad?, que apenas dio unos céntimos, pero que había dado con tremenda generosidad, porque dio todo lo que tenía.
Todos podemos dar con generosidad. No se trata de cuánto damos, sino de cómo lo damos. El versículo 12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y en los versículos del 13 al 15 de nuestro capítulo, Pablo sigue dando muestras de su elocuencia y de cómo de bien amueblada tiene la cabeza y sobre todo el corazón. Dice en los versículos 13 al 15: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El Señor nos pide que demos con generosidad y con alegría de corazón, y nunca nos pide que demos lo que no tenemos. Solo tenemos que dar aquello que tenemos: nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras capacidades. En estos momentos los corintios gozaban de buena salud económica, pero todos sabemos que la vida da muchas vueltas y nunca sabemos si mañana vamos a ser nosotros los que vamos a necesitar de esa solidaridad, de esa comunión práctica de nuestros hermanos. Sea cual sea tu situación, puedes dar al Señor tu ofrenda de tu tiempo, de tu dinero. Sea cual sea tu situación, puedes ayudar a otros a salir del bache. Y tenemos que hacerlo con amor, sabiendo que quizás mañana seamos nosotros los que necesitaremos de la solidaridad de los demás. El equilibrio que Pablo quiere mostrar con estas palabras es muy bonito. Les hace referencia al éxodo del pueblo de Dios. Hace referencia a aquella maravillosa experiencia que el pueblo tuvo con la provisión de Dios, cuando el Señor les envió el maná para que no se murieran de hambre durante su peregrinación de 40 años por el desierto. Éxodo 16, 18 dice: y lo medían por gomer, una unidad de medida, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Cada uno tenía que recoger lo que necesitaba, ni más ni menos, lo suficiente para pasar el día. Pero no tenía que recoger de más tampoco, porque si no, ya sabéis que lo que sobraba se pudría y no servía para el día siguiente. Dios estableció ese equilibrio santo para que las familias recogieran según el número de miembros que la formaban, para que recogieran según su necesidad y solo para cubrir la necesidad de un día. Y así, de esa forma, mostrar plena confianza en la provisión de Dios. Y si estos ejemplos que trae Pablo a la memoria de los corintios no son suficientes, Pablo les hace recordar el ejemplo por excelencia. Porque no hay un acto de mayor y genuina generosidad que lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Conocéis a alguien con más generosidad que haya dado tanto y tanto? No solo descendió de su gloria para encarnarse en un hombre, no solo vivió como uno más, soportando todas las vicisitudes de la vida, no solo nos dio ejemplo de cómo debemos vivir cada circunstancia de la vida, es que además ocupó el lugar que nos correspondía a ti y a mí en esa cruz. Filipenses 2, 5, 11 nos dice: haya pues en vosotros
este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo les dice a los corintios: ved el ejemplo de generosidad de nuestro Señor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, dice el versículo 9, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué mayor ejemplo de generosidad absoluta podemos tener que este? Hay un teólogo que lo dice así, de esta manera, dice: por decisión premeditada, Dios en Jesús tomó una vez por todas la decisión de encarnarse y se hizo pobre. El descenso de Dios en Cristo, tomando las limitaciones de un ser humano, fue un autodespojamiento grandísimo de parte de Dios en pro de la redención de los seres humanos. Hemos visto cómo Pablo, frente a una gran necesidad, planificó y promovió la recogida de esta abundante ofrenda para socorrer a los cristianos de Judea. Hemos visto cómo en este capítulo Pablo da muestras de una pensada organización, pensada en cada detalle, y además cómo anima a los corintios por medio del ejemplo de los macedonios y sobre todo del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La gran diferencia entre las ONGs que tanto han proliferado y esta recogida de ofrenda organizada por el apóstol Pablo es, sin duda, la acción del Espíritu Santo. Lo que mueve a un cristiano a amar a su prójimo en forma de dávida es el Espíritu Santo. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades o incluso hasta nuestras limitaciones. No es eso lo que nos mueve. Es el Espíritu Santo obrando a través nuestro. Y permitidme que enlace esta predicación con el espíritu en minúsculas de lo que es la Comunidad Bautista de Madrid. Como quizás muchos sabréis, es esta asociación de iglesias que forma parte de la regional de la UEB. Cuando nace la CBM, la Comunidad Bautista de Madrid, nace con el propósito de unir fuerzas y llegar allí donde una iglesia sola le sería difícil o incluso imposible llegar. Nace con la intención de cumplir el mandato del Señor Jesús, que ya hemos visto en este culto y que se encuentra en Mateo 28, 18 a 20, que dice: por tanto, yendo, como nos han dicho, yendo, mientras vamos caminando, mientras vamos, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y para lograr este objetivo, en este momento, en la Comunidad Bautista de Madrid, contamos con 5 pilares fundamentales: el Ministerio de Evangelización, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obra Social, el Ministerio de Jóvenes y el Ministerio de las Mujeres.
Y junto a ellos estamos la Junta Directiva apoyando y ayudando para que estos objetivos se cumplan. Y como entendemos que esto es del Espíritu, os rogamos encarecidamente que oréis por nosotros, para que el Señor nos dé sabiduría y discernimiento en todo lo que hagamos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.